No es ni ciencia ficción ni inteligencia artificial, está ocurriendo. Las pruebas del sistema de seguridad de RTMS en Extremadura han logrado lo impensable hasta hace nada: ver a un tren circular por vías extremeñas a 300 km por hora. Un hito que, más allá de lo anecdótico y con todas las comillas que habrá que ponerle, supone un paso más para ver algún día servicios top por esta comunidad. Hace poco nos hicimos eco de la noticia, por sorpresa, de ver en suelo extremeño a un Talgo S106 o Abril con rotulación de Renfe, trasladado a esta red para empezar a hacer pruebas de circulación del esperado sistema de seguridad ERTMS, que finalmente llegará con bastante retraso sobre lo anunciado, pero que mejorará las capacidades de esta línea en todos los aspectos a finales de este año o primeros de 2026. Una imagen más que sorprendente y que durante horarios nocturnos y sin circulación comercial está yendo más allá y ha logrado alcanzar los 300 km por hora durante esas pruebas, una velocidad top para cualquier línea de alta velocidad del país y que en ancho ibérico solo se alcanzó en Galicia durante las pruebas de este tren. El Ministerio de Transportes y Adif han difundido las imágenes de estas pruebas que no estaban anunciadas, al menos la idea de llegar a ese tope de velocidad, y se ha aprovechado para asegurar que más pronto que tarde, y una vez este sistema de seguridad entre en servicio, los futuros trenes que atraviesen la comunidad extremeña podrán llegar a circular a esas velocidades en ciertos tramos, cosa que está por ver, ya que para que esto ocurra se deberá prestar algún servicio con el mismo modelo de tren, pues los Alvia no pueden superar los 250 km por hora y por tanto dependerá de que Renfe vea potencial suficiente en esta ruta para instaurar algún servicio con un modelo que, como ya hace en Galicia o Asturias, puede circular a esas velocidades tan altas por ancho de vía ibérico, el que se usa también en la línea Madrid-Extremadura, y cambiar de ancho si fuera necesario. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, el otro detalle que seguirá haciendo falta para que este tren se vea con pasajeros y a esas velocidades por esta ruta sigue estando muy lejos, ya que para poder dar ese posible servicio necesita de vías electrificadas, algo que a día de hoy solo ocurre en parte del recorrido por Extremadura. El resto aún tardará en llegar, primero con la conclusión del tramo de alta velocidad entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, y que según las últimas informaciones va avanzando a buen ritmo en sus diferentes fases y podría entrar en servicio a lo largo de 2027, a lo que se añadirá la electrificación del tramo en la provincia de Toledo, esperado también para el 2027 si todo va bien. Sería, por tanto, en ese año donde un tren como el que está realizando las pruebas pueda llegar a alcanzar esas velocidades punta en la ruta Madrid-Extremadura y en aquellos tramos con el sistema en pruebas ya instalado. Más allá de la imagen y el dato histórico, tenemos que seguir siendo prudentes y recalcar que este tipo de velocidades y servicios top aún están lejos. Si bien con el nuevo sistema de seguridad ya funcionando en menos de un año, será posible aumentar la velocidad en el tramo extremeño y que los trenes puedan seguir recortando minutos al viaje, algo a lo que se seguirá añadiendo otro punto extra, como la conclusión del tramo entre Évora y Elvas en Portugal. La otra curiosidad que se puede apreciar en el vídeo difundido por Transportes es que, más allá del gran hito que supone esta noticia, el Abril sigue haciendo de las suyas también en vías extremeñas, con un balanceo en alguna imagen más que evidente y molesto hasta para la propia grabación, y que llama tanto la atención como la meta alcanzada, aunque seguramente a la mayoría de viajeros de esta ruta les encantaría poder realizar más pronto que tarde los viajes a Madrid u otros puntos del país en un tren que se balancea más de lo debido, pero que circula a alta velocidad de verdad, así que habrá que tener paciencia. Sea como sea, ya se puede decir sin mentir o exagerar que estos días estamos viendo al primer tren de alta velocidad sin matices, más allá de las pruebas, por vías extremeñas, algo impensable hasta hace bien poco. Quedémonos con eso. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.